Soy el pastor Juan José Gil. Seguramente te habrás dado cuenta que en los últimos años o décadas incluso, que ha habido una gran proliferación de películas, incluso de series de televisión, acerca del apocalipsis, acerca de los tiempos finales y todas las monstruosidades, todos los terrores que se desatarían en esa época. Bueno, pues eso no solo ha ido en aumento, sino que también han crecido en crueldad, en descaro también, en hacer lo más tenebroso y terrible posible ese panorama. No digo yo que en algunos aspectos no tengan razón, es decir, que afrontemos desde ahora y en el futuro más cercano, pues tiempos muy difíciles, tiempos quizá, como decía Jesús en Mateo 24, como nunca antes, es decir, una gran tribulación que sobrepasará seguramente todo lo que la humanidad haya vivido hasta ahora. Sin embargo, los satanistas y Satanás delante de ellos, como su capitán, manejando los hilos, manejando los medios, manejando a Hollywood, manejando todo lo que significa imagen y, en fin, ya sabemos que la mayoría de ellos son responsables de lo que está ocurriendo hoy día con la tecnología, es decir, los medios, la utilización de los medios actuales les da una capacidad de presentar un panorama mucho más terrible, mucho más angustioso, estresante y pavoroso en el sentido de provocar terror, miedo, pesadillas y demás. Bueno, ese es el papel de Satanás, él es el jefe de los terroristas. Así que él es experto en provocar terror, es lo suyo. ¿Por qué lo hace? Sencillamente porque su arma principal para esta batalla en la que estamos, del bien contra el mal, su arma principal es el miedo. El miedo. ¿Y por qué lo hace así? Porque el miedo y la fe son muy similares, solamente que funcionan en sentido contrario. Es por la fe, la confianza que depositamos en nuestro Creador, en nuestro Señor, en Jesús. Es por esa confianza que nos mantenemos firmes, incluso pasando pruebas, incluso sufriendo ciertos inconvenientes, y algunas pruebas pueden ser muy difíciles, hasta podríamos considerar que podemos tener paz y podemos tener incluso la alegría, el gozo de saber que Dios está con nosotros. Y eso nos hace fuertes, y eso nos mantiene firmes, y eso nos prepara para superar las pruebas y para vencer en esta batalla final contra el mal. Pero Satanás sabe que si puede cambiar el signo de nuestra fe, es decir, pasarla de confianza en Dios a miedo a lo que Él puede hacer, entonces ese terror nos va a maniatar, nos va a cautivar las mentes, las emociones y hacernos prácticamente sus prisioneros, prisioneros del miedo, del terror y del temor. Todas esas series, todas esas películas de tinte apocalíptico que lo que intentan es provocar este sentimiento en la población, no son más que instrumentos en las manos de Satanás. Y tenemos que verlas así, es una guerra y Satanás juega con esas armas de artillería mediática, podríamos llamarle. Ahora, no caigamos en esas trampas. No, el que está con nosotros es mucho mayor que el que está en el mundo. Infinitamente mayor que Satanás con todos sus demonios y todo lo demás que él pueda utilizar. Ahora, tenemos que ser conscientes de que para vencer en esta guerra necesitamos tener algunas cosas claras. Una de ellas, que ya lo estamos citando, es la confianza en Dios. Es una confianza que se nutre de las promesas de Dios. Hay tantísimas promesas en la palabra de Dios
que nos aseguran que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar ni desamparar, que tenemos que mantener esa fe firme hasta el fin, que tenemos que mantener esa conciencia clara de quién somos, a quién pertenecemos, quién nos guarda, quién nos protege, y que el que está con nosotros es infinitamente mayor, más poderoso y eficaz que Satanás, que sobre todo se maneja a base de engaños, de mentiras, de infundir temor y terror para que la gente se asuste, se paralice y caiga en sus garras. Entonces, si queremos realmente atravesar este tiempo con el sentimiento de que somos el lado vencedor, que por tanto la victoria final será nuestra, entonces tenemos que mantener esa dinámica, esa dinámica de crecimiento espiritual, esa dinámica de superación espiritual, basándonos en la palabra de Dios. Tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que afianzarnos en las promesas de Dios, especialmente todas aquellas que nos hablan de que Dios es real, que Dios está con nosotros. En fin, todo lo que Dios ha dicho a lo largo de la historia a su pueblo, a sus hombres, a todos aquellos que tenían que cumplir una misión, como nos toca ahora a nosotros. Y tenemos que cumplirla, y la vamos a cumplir, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro socorro, nuestro apoyo, nuestra fortaleza es el Señor, no somos nosotros, ni siquiera son nuestras habilidades, nuestros recursos, ni nada de eso. Nuestro auxilio en tiempos de tribulación, en tiempos de dificultad y de angustia, es el Señor. Si mantenemos esta actitud y somos capaces de perseverar en ello, pase lo que pase, venga lo que venga, sin duda el triunfo espiritual será nuestro, porque Dios no nos dejará ni nos desamparará. Entonces yo pondría esto como primer requisito. Jesús había dicho en Mateo 24 que el que persevere hasta el fin. Por tanto, tenemos que, y yo diría que ese es el punto número 2, tenemos que entender que esto es una lucha de resistencia. Satanás pelea con sus armas, el engaño, la mentira, el terror, el tratar de seducir a la gente, quitarles las fuerzas, conduciéndolos al pecado, conduciéndolos lejos de la voluntad de Dios, apartándolos de Dios. Es como el león rugiente que anda alrededor buscando la presa, como nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5. Entonces tenemos que entender la situación. No nos podemos alejar de Dios, no podemos dejar de buscar el hacer su voluntad, no podemos permitirnos el aislarnos, quedarnos solos y mantenernos simplemente lejos de Dios y, por tanto, más débiles, más expuestos a los ataques satánicos. No lo permitamos. Acuérdate, es una prueba de resistencia y para resistir firmes tenemos que mantener nuestra posición en Cristo. Si esto lo entendemos y lo ponemos en práctica, vamos a tener una enorme ventaja contra el enemigo. Por eso, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Más cerca que estemos de Dios, más clara que sea nuestra conciencia de su presencia, y la paz de su espíritu gobierne en nuestros corazones, más vamos a brillar en el espíritu. Y por tanto, la luz será nuestra arma más importante, porque Satanás opera en las tinieblas, dirige las tinieblas y las utiliza como instrumento y arma para su victoria. Él no ama la luz, no quiere la luz. Todo lo que viene de Dios le repugna, le asusta, le recuerda
cuál es su destino final y le hace temblar. Ya lo vemos en los evangelios, cómo los demonios temblaban delante de Jesús, sujetándose a él, pero además pidiéndole encarecidamente que tuviera una cierta compasión de ellos. Es curioso, pero ellos saben cuál es su destino y saben lo que Dios tiene preparado para ellos, el fuego eterno con el tormento que nunca cesará, sencillamente porque ni se han arrepentido, ni se van a arrepentir jamás. Lo que ya han hecho al rebelarse contra Dios, lo han hecho con toda la carga de conciencia, con toda la decisión contraria a Dios. Y no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de seres espirituales, angelicales, que han estado en su presencia y le conocen, y que se han alejado de él y tiemblan ante su presencia. Pero es lo que han escogido. Los seres humanos no estamos en esa posición, a menos que hayas escogido definitivamente ponerte de parte del enemigo y le hayas prácticamente vendido tu voluntad, tu capacidad de decisión, tu alma, tu ser. Entonces sí que tendrás que temblar. Pero como hijos de Dios que somos, los que hemos creído en Cristo, somos hijos de la luz. Todo lo que es de Dios también es nuestro. Y ese poder y esa autoridad que están en Cristo también nos pertenece a nosotros. Por tanto, veámonos en el Espíritu y mantengamos esa resistencia firme, esa capacidad de perseverancia, de seguir firmes hasta el final. Y una cosa más que yo añadiría es estar sensibles a la voluntad de Dios. No nos dejemos llevar por lo que vemos en el mundo o por lo que nos muestran los medios. No nos dejemos llevar por las cosas malas, porque nuestro enfoque no debe estar en lo malo, debe estar en lo bueno. Tengamos nuestra antena espiritual puesta siempre de cara al Señor, para estar sensibles a su voz, porque Él nos quiere dirigir en estos tiempos. Él quiere alentarnos y para hacerlo necesitamos deshacernos de todo aquello que no sea de Dios. Deshagámonos de toda idolatría, de todo pecado, de todo aquello que intenta desviarnos del camino correcto. Tenemos que salir de ahí, tenemos que mantenernos firmes en el Evangelio, firmes en la voluntad de Dios, porque ese es nuestro seguro también. Es como seguir al pastor sabiendo que Él nos defenderá de lobos, leones, osos, lo que pudiera venir. Así que si tenemos estas tres cosas bien claras, esa fe firme que tenemos que cultivar cada día, no dejes de cultivar esa fe porque la vas a estar necesitando. Si tenemos clara esa posición que tenemos que estar ahí defendiendo, ese pulso que tenemos que estar echando para vencer, esa resistencia que debe estar firme en nosotros, y si estamos sensibles lo suficiente, haciendo la voluntad de Dios para que Él nos dirija, entonces no te preocupes, no hay nada de qué preocuparse. Por supuesto, Dios nos dirigirá para hacer cosas que necesitemos hacer, como salir de las ciudades, como salir del sistema, como nos puede guiar en muchos sentidos, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico. Dejemos que Él nos guíe, que sea su Espíritu Santo. No juzguemos a los demás si vemos que no están haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Dios puede estar guiándolos en una dirección diferente, pero también para su bien y su salvación. Entonces, colaboremos con los hijos de Dios, amándoles, haciendo lo correcto, perdonando a los que nos ofendan, a los que se opongan, no guardando rencor contra nadie, sino manteniendo una conciencia limpia delante de Dios, haciendo su voluntad
y buscando que todo lo que hagamos provenga de la luz, porque será nuestra forma de resplandecer. La victoria será nuestra, no te quepa la menor duda. Incluso, aunque la bestia tenga su momento, Satanás tenga su momento de gloria, entre comillas, se convertirá en nada. Aunque, como leemos en Daniel 7:21, hará guerra contra los santos y los vencerá, será solo por un pequeño tiempo. Acuérdate, Satanás solo tendrá, a través del anticristo, a través de la bestia, 42 meses para actuar. Pero él sabe que su derrota es segura. No lo querrá oír, pero nosotros lo sabemos porque así está escrito. Por tanto, no temamos. Hagamos la voluntad de Dios y mantengámonos firmes en la fe. Que el Señor os bendiga.